momento de hacer un análisis del voto del elector peruano tras estas últimas elecciones regionales y municipales 2022. Está con nosotros Maite Vizcarra, ella es politóloga. Aquí nos va a ayudar a hacer este breve análisis. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a JN Noticias. Hola, Lizeth, muchas gracias por la oportunidad. Encantada y nada. Tú coméntame por dónde quieres empezar, una visión general o estoy a tu disposición. Sí, mira, para que me comentes, porque en Lima, por ejemplo, el 21% del elector no ha ido a votar. ¿Por qué razón? ¿Qué explicación le das a ello? Ahora, esto ya se ha dado anteriormente, de que ese porcentaje aproximado, quizás aumentado, ¿cómo lo puedes ver? Parece ser que, de acuerdo a la propia información que están dando las autoridades electorales, este 21% es un récord. Si consideramos las anteriores elecciones, bueno, la última que hemos tenido nacional. Y como bien comentabas, creo que es expresión de un sentimiento que hay en la población en general de desafección, desapego, incredulidad por lo que está pasando en la coyuntura política, ¿no? Seguramente la ciudadanía a nivel nacional, cuando ha tenido que tomar la decisión de ir a votar, no lo ha hecho con todo el ánimo que eventualmente se suele plantear en este tipo de circunstancias. Recordemos incluso que hasta se hablaba de la fiesta electoral, ¿no? Porque había cierto ánimo positivo, la gente iba contenta a votar. Hoy día se ha ido a votar, bueno, porque hay una obligación, porque eventualmente no se quiere pagar una multa, pero tiene que ver, en efecto, con un descrédito enorme que está sufriendo actualmente la institucionalidad en el Perú, pero sobre todo los políticos, ¿no? Claro, hay una falta de desconfianza, se podría decir, en la política actual, pero es un poco contradictorio. Te explico por qué. Porque, por ejemplo, hay algunos candidatos que han estado presos, por ejemplo, en Ayacucho, te doy un ejemplo, y han vuelto a votar por él, ¿no? O sea, bien los reeligen o de repente, sabiendo su perfil, los vuelven a elegir o los eligen un candidato nuevo, pero que tiene antecedentes. ¿Cuál es la explicación entonces del elector peruano con respecto a ello? Claro, al margen de esta desafección, de este desinterés que puede haber por lo político, también aparece un sentimiento que he calificado hasta cierto punto de cinismo, ¿no? Claro. En el sentido en que estamos asumiendo que si el menú de posibilidades es tan malo, porque de hecho lo es, no te queda otra opción y entonces lo que tú haces como ciudadanía es, bueno, asumir que es malo y además, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y eso es justamente tener o personas que aspiran a ser autoridad teniendo procesos abiertos o incluso detenciones domiciliarias, ¿no? Es como que hasta cierto punto, junto con ese descrédito y con esa frustración de la población, ha aparecido un cinismo que implica dejarse engañar o hacerse de la vista gorda a propósito frente a estas situaciones que en verdad vulneran fuertemente otra vez lo que implica pues llegar a tener el honor de representar a la ciudadanía, porque finalmente eso es un funcionario público, un representante, alguien a quien se le delega temporalmente ciertas capacidades y facultades para que nos represente, ¿no? Incluso hay cinismos de algunos candidatos. Por ejemplo, he estado viendo algo que me ha llamado mucho la atención, es que hay un candidato que ha señalado, señorita Maite, de que ha robado en carretillas. Pero sin embargo, él dice, yo he robado, sí, confieso abiertamente, he robado en carretillas, pero lo he compartido con el pueblo. Dios santo, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué opinas de eso? Bueno, es que creo que en algún lugar también comentábamos, ¿no? Que si en las próximas elecciones aparece un candidato que dice directamente que va a robar, supongo que va a tener el beneficio de la población, o sea, la popularidad, porque como digo, hemos llegado a un punto en el que junto a este cinismo, junto a este descrédito, se ha dado una suerte de pragmatismo, Claro. porque de alguna manera la población está sola, ¿no? Digamos que en la práctica no sentimos la presencia del Estado, más allá de que sea una obstrucción, un obstáculo, no lo requerimos. El peruano de a pie, tanto en Lima como en las regiones, sale a buscarse la vida por sí mismo, está huérfano, entonces es un pragmatismo que tiene que ver con la sobrevivencia. Después de la pandemia no se han superado los índices económicos, al revés, están cayendo. Ese pragmatismo del peruano de estos tiempos tiene que ver con el cinismo y tiene que ver con el hecho de que si finalmente viene alguien que le soluciona sus problemas, sin importar cómo, bueno, lo va a tener por alguien favorable. Claro, Digamos que
Ahí se cumple, por ejemplo, el dicho que dicen, roba pero hace obra. Es un dicho que ya se viene desde atrás y que ahora hace énfasis justamente con lo que ha pasado. Claro, y entonces esta imagen del Robin Hood, del ladrón que Del roba ladrón. para darle a los A los pobres, pobres. se vuelve perversa, porque finalmente lo que tenemos es un problema de valores axiológicos muy fuerte. No siempre el fin justifica los medios. No hay forma, sobre todo si hablamos de instituciones y obviamente de la propia ciudadanía. Porque ¿a qué punto estamos llegando aquí? Que eso es lo importante, a que la corrupción se va a convertir en algo común y silvestre, vamos a legitimar un estilo de vida en donde no importa que robemos con tal de lograr el objetivo, y eso al final del día, no, Lisette, no nos permite construir un proyecto conjunto. Lo que vamos a Claro. tener es un grupo de personas o una serie de personas que viven en un territorio y básicamente comparten eso, la coincidencia de haber caído en esta tierra, pero no hay la posibilidad de construir porque cada uno tira por su lado y eso sí lamentablemente nos acerca a lo que viene a ser un Estado fracturado y además un Estado fallido, ¿no? Del que muchas veces hemos hablado también en estos foros, ¿no? Claro, ahora también se dice, por ejemplo, de que aún hay varias páginas, por ejemplo, que el Jurado Nacional de Elecciones ha brindado como que es voto informado, donde están los planes de gobierno, incluso los debates, todo. Pero ¿qué pasa con el candidato, perdón, con el elector? No, no ve, quizás no lee, no se informa, lo hace quizás por molestar, porque algunos expertos también han hablado que lo hacen por molestar, como justamente lo has mencionado anteriormente. Bueno, hay que considerar además que estas plataformas, el voto informado y obviamente todas estas que nos permiten acceder a información de los candidatos son muy útiles. No solamente porque nos permiten, digamos, escoger mejor dentro de las limitaciones que hoy día nos ofrece el menú, sino porque después podemos hacer un seguimiento de las personas que hemos escogido. Y aquí hay que recordar eso. La veeduría ciudadana no acaba con la elección, se mantiene, continúa. Entonces es como que tenemos la obligación de seguir pensando y auscultando a quienes hemos escogido, sobre todo por el tipo de promesas que hacen cuando están en campaña electoral, ¿no? Entonces yo diría que el valor de estas plataformas no solamente tiene que ver con antes de la elección, sino después, Ahora, para ver si esto, en verdad lo que se dice se cumple, ¿no? Ahora esto se diría, no sé cómo opinas tú, que es un problema del elector netamente peruano o en sí en Latinoamérica se viene dando este tipo de problemas que los electores votan quizás sin informarse antes. Digamos que en general hay una desafección de la población civil o de la ciudadanía respecto de sus autoridades, en parte porque lo que tenemos es una suerte de crisis de la representatividad o de la representación, Por la oferta ¿no? que tenemos. Exactamente, y en la región también, ¿no? Quienes votan por un candidato no necesariamente lo hacen porque estén felices de hacerlo, Claro. es lo que hay, ¿no? Entonces es como que la representación de quien está hoy día en el poder no termina de cuajar bien con los intereses de la población. De hecho, muchas veces lo que terminan haciendo los gobernadores o quienes representan a la población no tiene nada que ver con las necesidades de las personas, porque tienen agendas propias o por último terminan haciendo agendas populistas, ¿no? Es el caso de Brasil, es el caso de Argentina. Entonces, hay un desfase entre lo que quien llega al poder quiere hacer respecto de lo que la población desea. Desea, Y exacto. aquí el drama, Lizeth, es que hoy día sí es posible armonizar esos intereses porque tenemos a la tecnología, porque tenemos estos instrumentos de veeduría. Entonces es como que hay que convencerse de que uno sí puede obligar a las autoridades a que respondan a nuestras necesidades, pero eso tiene que ver también con esa desafección de la que estábamos hablando hace un poco, ¿no? Yo diría que el dilema es, hoy tenemos mucha información, mucha tecnología en nuestras manos para poder ejercer vigilancia, pero debido a que estamos tan frustrados, nos olvidamos de esos instrumentos y los dejamos pasar, quedándonos en el mismo punto muerto, ¿no? Claro, porque en tal fin, porque si elegimos a una buena autoridad, es un beneficio para todos, ¿no? Para toda la comunidad que está en nuestro distrito. Muchas gracias por habernos ayudado a aclarar este tema para nuestros televidentes. Gracias, Lisette. Muchísimas gracias. Nosotros hemos conversado con la politóloga Maite Vizcarra. Es momento entonces de ir a una pausa y retornamos.